Hola, buenos días. Apágate el vídeo un momento, Albert, que Vale. ahora nos tenemos que conectar todos. Vale, perdona. Ay, mierda. Pues si os parece, empezamos ya. Hola, muy buenos días. Me presento, yo soy Paco Romero, periodista responsable de comunicación de la Sociedad Española de Obesidad. En primer lugar, agradeceros a todos los que habéis podido conectaros este ratito. Sé que tenéis infinidad de cosas esta mañana y bueno, eso es habitual ya en la agenda de los periodistas. También agradecer a los participantes, a los ponentes que nos hayan dedicado esta media hora, 35 minutos, que esperamos que se prolongue la rueda de prensa. Simplemente presentaros a los ponentes que van a estar con vosotros y que os van a explicar un poco los resultados de una encuesta que se ha realizado y también otros aspectos significativos, un poco contextualizados en el Día Mundial de la Obesidad, que como sabéis es el viernes, el 4 de marzo. Pues estarán con nosotros María del Mar Malagón, que es presidenta de la SEDO, recientemente ha tomado cargo oficialmente de la presidencia de la SEDO. Ella es catedrática de la Universidad de Córdoba, es subdirectora científica del Instituto Maimónides de Investigación Bioquímica de Córdoba. También el doctor Albert Lecube es vicepresidente de SEDO y jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitari Arnau de Vilanova, en Lleida. César Bustos, vocal de la Junta Directiva de SEDO y CEO de No Hay Excusas. Y la doctora Sarona Cerriel, secretaria de SEDO y adjunta del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. He puesto en el chat, veréis los cargos, porque yo creo que así es más fácil que los podáis tener a mano. Y nada, simplemente damos paso un poco a una breve presentación de cada uno de ellos y luego tenemos un turno de preguntas. Si queréis, como sea más cómodo, pues por el apartado de preguntas, respuestas del Zoom o por el chat y yo lo voy coordinando con los ponentes. Bueno, pues reiterar mi agradecimiento y adelante, Mar, si quieres. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí hoy. Bueno, como saben, la obesidad o el exceso de grasa corporal conlleva el desarrollo de otras enfermedades graves como diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión o ciertos tipos de cáncer, aparte de otros problemas de salud como problemas respiratorios o artrosis. Además, en el contexto de la pandemia que hemos sufrido, ya sabemos que las personas con obesidad y, aunque en menor medida también las que tienen sobrepeso, presentan un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por COVID-19 y, de hecho, la obesidad aumenta el riesgo de hospitalización por COVID-19. Esto es especialmente preocupante si tenemos en cuenta las alarmantes tasas de sobrepeso y obesidad que existen en nuestro país. Y concretamente, según datos correspondientes a 2020, que fueron publicados en 2021 por el Observatorio de la Nutrición y el Estudio de la Obesidad, por NAOS, la estrategia NAOS, el sobrepeso afecta en nuestro país a un 37% de la población, con un 44,9% de hombres y un 30% de mujeres, mientras que contamos con un 16% de personas con obesidad, un 16,5% en hombres y un 15,5% en mujeres. Por tanto, en conjunto, el 53,6% de la población española tiene exceso de peso. Son tasas similares a las que hay de media en Europa. A pesar de estos datos que os acabo de contar, la obesidad en España no tiene la consideración de las otras enfermedades a las que damos. El Sistema Nacional de Salud solo contempla en su cartera de servicios la cirugía bariátrica como opción de tratamiento en la obesidad grave y no reembolsa tratamientos farmacológicos para personas con obesidad. Al contrario, la Unión Europea ha admitido recientemente la consideración de la obesidad como una enfermedad crónica recidivante.
Y la SEDO colabora, de hecho, con el Grupo de Interés del Parlamento Europeo sobre Obesidad y Resiliencia de los Sistemas de Salud, que se creó el año pasado. Y este grupo tiene como objetivo final promover el establecimiento de planes nacionales que reconozcan la obesidad como una enfermedad crónica y ayuden a desarrollar estrategias para combatir la obesidad, incluyendo, entre otras acciones, establecer equipos multidisciplinares de atención a las personas que viven con obesidad, incluyendo también, entre otros, nutricionistas, psiquiatras, psicólogos y especialistas en ejercicio. Y es en este último contexto en el que desde la SEDO hemos planteado una encuesta sobre ejercicio que vamos a proceder a describir a continuación. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Albert Lecube, yo soy jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Arnaldo Vilanova en Lleida y al mismo tiempo vicepresidente de la Sociedad Española de Obesidad. Esta sociedad, dentro de su labor de estudio de la situación de la obesidad en España, realiza de forma anual encuestas dirigidas a evaluar distintos aspectos relacionados con la enfermedad. En años anteriores incidimos en el estudio de la obesidad infantil y cómo el confinamiento por la enfermedad del COVID había afectado o había favorecido la ganancia de peso. Y en la encuesta que hoy les presentamos, lo que hemos querido profundizar es en la relación que se establece entre la obesidad, la actividad física y el ejercicio. Para ello, lo que hemos obtenido datos de 1000 entrevistas realizadas a finales del mes de enero de este mismo año, entrevistas realizadas online a nivel nacional en personas mayores de 18 años, manteniendo cuotas de sexo, de edad, de comunidad autónoma y también de tamaño poblacional. Y yo a continuación les voy a comentar las principales características de la población encuestada y posteriormente mis compañeros detallarán la información relacionada con el ejercicio. No hay duda de que la obesidad es una enfermedad muy prevalente. Y así, el primer dato a destacar de nuestra encuesta es que el 53% de la población tiene preobesidad, lo que antiguamente denominábamos sobrepeso u obesidad. Esta prevalencia es más frecuente en el sexo masculino, discretamente más frecuente en el sexo masculino, y va incrementando a medida que aumenta la edad de las personas encuestadas, llegando al 66% en aquellos mayores de 65 años. Otro punto importante a destacar es que la definición de obesidad hace referencia a una enfermedad crónica y recidivante. Y de hecho, el 59% de los entrevistados refiere que está luchando con este problema de exceso de peso desde hace más de 25 años, demostrando esta cronicidad de la patología. Y lo que justifica haber realizado la encuesta que hoy les presentamos es que cuando preguntamos a qué atribuyen las personas con preobesidad y obesidad ese exceso de peso, en primer lugar sitúan con un 31% de las personas encuestadas a la falta de ejercicio, seguido un poco más de lejos con un 20% de unos malos hábitos nutricionales y el 19% de un componente ansioso que facilita el picoteo y la comida entre horas. Desde SEDO luchamos también contra el estigma y la discriminación asociados a la obesidad. Y por eso creemos que es importante denunciar que entre las personas con exceso de peso entrevistadas, un 14% refiere haberse sentido literalmente rechazada por este motivo. Y un 43% más se siente acomplejada frente al resto de la sociedad por el mismo hecho. Y este porcentaje es más elevado en mujeres que en hombres. Y desde SEDO también propugnamos la adecuada formación de los diferentes profesionales sanitarios que tienen contacto con las personas que viven con obesidad. Lo que continúa siendo totalmente necesario si consideramos que de las personas encuestadas, solamente el 51% de aquellas encuestadas con sobrepeso o obesidad habían recibido en alguna ocasión previa consejos para reducir su exceso de peso. Por tanto, queda sin duda aún mucho trabajo por realizar. Creo que para acabar, quizás lanzar otro mensaje de que cuando estamos hablando de
de obesidad, no estamos hablando solamente de un exceso de kilos, hablamos de mucho más, hablamos de un tejido adiposo, de una grasa enferma, que es puerta de entrada a otras patologías como la diabetes, las apneas del sueño o el cáncer. Y que, por tanto, esto supone un descenso en la calidad de vida de los pacientes, pero también en su supervivencia. Si preguntamos a las personas encuestadas si tienen esa percepción de que están sufriendo una enfermedad, creo que sí que es importante considerar que un porcentaje bastante elevado de ellas reconocen que sí, que tienen exceso de peso. Por tanto, esa parte creo que el trabajo está bien iniciado, pero que todavía falta por concienciar no solamente, pues como hemos dicho, al resto de la sociedad, a los propios pacientes y a los profesionales que los tratan. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Sharon Azriel, soy secretaria de la SEDO, recientemente nombrada, y médico adjunto de los servicios de endocrinología del Hospital Universitario Infanta Sofía y Quirón Pozuelo de Madrid. Como ha comentado mi compañero, el doctor Lecube, uno de los aspectos que se han tratado en esta encuesta es el ejercicio físico y su implementación en nuestro estilo de vida. Según los datos manejados en la encuesta, el 43% aproximadamente de la población general no realiza ningún tipo de actividad física o le dedica menos de una hora semanal con finalidad de ponernos en forma, divertirnos o mejorar la salud. Y este porcentaje se incrementa a un 51% aproximadamente en personas con exceso de peso. Pero la gran mayoría de los encuestados consideran que sí que podrían realizar al menos 15 minutos al día y son sobre todo los más jóvenes, los más dispuestos a dedicar al menos una hora semanal al ejercicio. Este dato realmente es interesante porque se debería buscar la manera de implementar al menos esos 15-30 minutos diarios como costumbre en nuestro día a día. Los motivos principales por los que no se practica ejercicio, según los encuestados, es porque no gusta hacerlo, no existe una afición como tal y sobre todo por falta de tiempo. Son los mayores de 65 años los que están más desmotivados. La actividad más realizada, según la encuesta, es pasear o caminar. Estos datos sugieren, por tanto, la necesidad de abordar desde múltiples aspectos, estrategias para poder motivar a la población, en especial a las personas que tienen un exceso de peso. Otra de las cuestiones que se han planteado en la encuesta es el sedentarismo. El 95% de los encuestados consideran que al menos más de una hora al día la dedican a estar sentados, tumbados o inactivos. Y este porcentaje es del 53% de sedentarios de más de 5 horas al día. Realmente creo que es un dato bastante llamativo. Prácticamente con menos de 5 horas al día de sedentarismo no hay diferencias entre las personas con normopeso frente a aquellas que tenían sobrepeso u obesidad, salvo que las personas con exceso de peso sí que pasaban más de 8 horas al día con una vida sedentaria, en un 20% frente a un 16% de aquellos que tenían normopeso. Otro dato interesante que se ha ido de la encuesta es el tiempo que se dedica a estar delante de una pantalla, como estamos ahora mismo. Bueno, pues realmente entre los más jóvenes, de 18 a 24 años, este tiempo se excede a más de 8 horas al día. Y los mayores de 65 años también pasan en un 20% de su tiempo más de 8 horas al día delante de un ordenador, de la televisión o de cualquier tipo de pantalla. Y creo que esto sería un hábito realmente a tener en cuenta para evitarlo. Por último, resaltar otro dato extraído de la encuesta, y es que la mayoría de los participantes consideran que la falta de ejercicio físico es la causa principal del exceso de peso en un 32%. Y por tanto, yo creo que a continuación vamos a pasar con César Bustos, que nos va a abrir la mente y nos va a exponer desde su punto de vista cuáles pueden ser las iniciativas para estimular ese hábito tan saludable y necesario y causa del exceso de peso en una gran parte de las personas entrevistadas. Buenos días a todos. Gracias, doctora Azriel. Mi nombre es César Bustos, soy vocal de la Sociedad Española de Obesidad. Soy especialista en actividad física, concretamente en patologías metabólicas y CEO de No hay excusas. Y bueno, tras los datos que ha
puesto la doctora encima de la mesa, como os indicábamos, poner en relieve que la mayor parte de los encuestados indicaba que no hacer ejercicio era uno de los problemas que ellos veían con el exceso de peso, las personas que sufren obesidad, y por lo tanto vamos a ofrecer soluciones a estas personas viendo cada uno de los puntos que nos han indicado en la encuesta. En un primer momento nos hablaban del sedentarismo, que en personas que sufren sobrepeso y obesidad está muy por encima de las personas que no lo sufren, y en este caso transmitirles ideas muy claras. El primero es que cualquier actividad que les haga moverse va a incrementar su actividad diaria. Hay que discernir entre actividad física diaria y ejercicio. La actividad física diaria es todo lo que nos hace movernos. Cualquier actividad del día a día va a hacer que consumamos o que generemos un consumo calórico. Mientras que el ejercicio son actividades puntuales en las que se incrementa mucho la actividad diaria. Con lo cual, a esas personas queremos transmitirles desde el ASEDO el moverse más, no importa de qué forma, puede ser caminando, puede ser realizando ejercicios con brazos, ya lo veremos, va a ayudarles a que aumenten esa actividad diaria, porque se ha demostrado que esta actividad física diaria influye en el metabolismo de todo el día de una forma mucho más importante que los ejercicios puntuales. Por otro lado, si hablamos de la parte de ejercicio físico, igualmente hemos visto cómo las personas con obesidad indicaban en un 32% que no realizaban ningún tipo de ejercicio físico o que realizaban menos de una hora de ejercicio físico. En total, aproximadamente más del 50% que no realizan ningún tipo de actividad. E indicar que también nos indicaban que realizando 15 minutos, que podían dedicarle 15 minutos al día o podrían hacerlo para realizar este tipo de actividades. Tenemos diferentes estudios y desde hace tiempo se sabe que hay los entrenamientos tipo HIIT, por ejemplo, de alta intensidad, o entrenamientos que no sean de tan alta intensidad, pero que se repitan de forma continuada durante el día, pueden ayudar a aumentar ese metabolismo. Por ejemplo, y algo que la literatura científica está haciendo desde hace poquito, los snacks de ejercicio que nosotros determinamos, que son, por ejemplo, cada hora se puede levantar y hacer algo tan sencillo como 5 sentadillas. Pero eso supone que si de no hacer nada, hacer 5 sentadillas cada 1 o 2 horas, en un día pueden llegar a hacer 30 o 40 sentadillas, que ya está aumentando el consumo metabólico, contando que esas personas ya tienen un exceso de peso que aumenta la carga sobre la que están trabajando. Con lo cual, una herramienta muy sencilla. En otra parte de la encuesta nos indicaban que la mayor parte de ellos no lo realizaban porque no les gustaba hacer ejercicio. Como indicaba antes, cualquier actividad que realicen que aumente su actividad diaria les va a ayudar. Y yo pongo un ejemplo muy claro para esto, que es, por ejemplo, bailar. Bailar es una actividad que parece muy absurda, pero es divertida, es en conjunto con otras personas y les ayuda a moverse. Es una actividad no lesiva, con un impacto muy bajo y que les ayudaría a moverse. Pero como estas hay multitud, lo que hay que buscar es una actividad que nos guste, ¿no? En este sentido, no hay que pensar, hay un concepto muy equivocado en lo que dices, no me gusta hacer ejercicio físico, el ejercicio es como entrenar, hacer un tipo de entrenamiento, que tenemos que buscar las acciones que nos hagan movernos. Por otro lado, nos planteaban el que no tenían tiempo, en un 24,4% no realizaban este tipo de actividades porque no tenían tiempo. Como indicábamos antes, los snacks de ejercicio son perfectos para este tipo de situaciones. No tengo tiempo, así estoy trabajando, estoy en casa, cada hora, hora y media, me puedo hacer simplemente 5 sentadillas, he puesto ejemplo, pero puedo ser simplemente coger y intentar levantar o coger algo de un armario, por ejemplo, 5 veces trabajar la parte de las piernas, que es fundamental, el trabajo del tren inferior para poder aumentar el metabolismo. Por otro lado, por ejemplo, nos hablaban de que los entrenamientos en centros deportivos no son asequibles. Ahora mismo hay multitud de acciones o de iniciativas, por ejemplo, entrenamientos en grupo que facilitan la disminución del precio, los entrenamientos online que también lo disminuyen, o canales de YouTube de multitud de compañeros del área de actividad física que desarrollan sesiones de entrenamiento gratuitas o con programas muy asequibles. Y yo quería destacar 2 cosas. Una era que los jóvenes por debajo de 25 años nos hablaban de que tenían problemas económicos a la hora de acceder a este tipo de actividades. Como indicaba, cualquier actividad en YouTube, que además están muy concienciados, pueden usarla. Pero, por ejemplo, para las personas mayores de 65 años, que sí hemos visto en la encuesta, que nos decían que les costaba más, acciones tan pequeñitas para ellos, por ejemplo, como llevar la bolsa de la compra a una sola mano, subir un tramo de escaleras en su casa, que muchos de ellos no lo hacen, o evitar o realizar actividades en grupo serían fundamentales. Y ya de forma más específica, por ejemplo, les propondríamos realizar entrenamientos específicos, por ejemplo, de obstáculos o deslizamientos que denominamos, ¿no? Obstáculos que pueden ser simplemente que tenga que pisar en un lado y en otro. No,
o lo que llamamos entrenamientos multitarea, que tengan, por ejemplo, que mover los pies a la vez que escriben, por ejemplo, algo en una hoja de papel, un texto, les ayudarían a mejorar la actividad física y encima a desarrollar a nivel cognitivo su trabajo diario. Y por último, en la parte que se habla de que si practican algún tipo de deporte, la mayor parte de los casos nos han transmitido que muchos de ellos paseaban o caminaban, en casi un 55% en este caso. Indicar que para que el caminar sea efectivo se necesita realizar esa caminata por encima de 100 pasos por minuto, es decir, a una intensidad muy elevada. Entonces, para todos aquellos que quieren utilizar la caminata o el caminar, el paseo, como una actividad más deportiva, les daríamos un consejo de Alcedo, y es: caminen como si perdieran el autobús, como un dato muy claro. Si usted camina como si perdiera el autobús, va a intentar buscar caminar a la máxima intensidad posible. Y en segundo punto, hablaban de deportes que practicaban, sería el gimnasio, pero hemos visto y hemos detectado que había una gran reducción de personas que utilizaban la instalación de unas instalaciones deportivas para realizar ejercicio en el perfil de personas que tienen obesidad. Y desde aquí también queremos transmitir el que a las instalaciones deportivas faciliten, por ejemplo, espacios habilitados sin espejos, por ejemplo, para que se sientan más cómodos, o vestuarios un poquito más adaptados, incluso, por ejemplo, las duchas o los bancos, que ayuden a soportar más peso en este caso, para que no sea un problema y no se sienten incómodos, y como material a incluir en la actividad o en el centro deportivo, incluir ergómetros, por ejemplo, de brazos o de manos, que les ayuden a poder trabajar, ya que muchos de ellos tienen problemas de movilidad en el tren inferior, en las piernas, para montarse una bicicleta o se sienten incómodos. El trabajar con ergómetros que se ayuden a trabajar con el tren superior les ayudaría de forma clara y específica. Y por último, para todas aquellas personas que tienen problemas de sobrepeso, preobesidad y obesidad, indicar que el entrenamiento de fuerza es clave. El aeróbico se ha marcado siempre como entrenamiento tipo, pero es el entrenamiento de fuerza el que ha demostrado a nivel de literatura científica que es más efectivo no solo para la pérdida de grasa, sino para su mantenimiento, sobre todo cuando son ejercicios bilaterales, con movimientos multiarticulares y con amplios rangos de movimiento. Y por ponerlo en foco en acciones muy claras del día a día, que al final es lo que creo que debemos hacer desde el Alcedo y transmitirlas. Por ejemplo, hablamos de subir escaleras. No importa si no son capaces de subir a su casa porque viven en un quinto. Suban medio tramo de escaleras, un tramo de escaleras, porque están haciendo ese ejercicio multiarticular y con un amplio rango de movimiento que le va a obligar a trabajar, que consideramos que va a ser suficientemente efectivo para dar ese paso y que empiece a mejorar su salud y que cambie su vida. Y por último, solo indicar que dentro de la encuesta las lesiones en personas con sobrepeso o obesidad en las zonas de tobillos, rodilla, cadera y espalda suelen ser mucho más elevadas que la población general, y que por lo tanto el entrenamiento de fuerza que deben realizar va a ser clave si quieren evitar, en este caso, seguir sufriendo este tipo de patologías, como indicaba, con ejercicios sencillos, fáciles en el día a día, y que pueden realizar incluso en su casa, si no quieren una instalación deportiva o se sienten cómodos en la calle, unas simples gomas de entrenamiento, que es un material muy barato que pueden encontrar en cualquier centro deportivo o en cualquier tienda online, y que les ayudará de forma clara a aumentar un poquito la intensidad de los ejercicios que hagan, y que puedan simplemente, incluso estando sentados delante de una pantalla de ordenador o de una televisión, puedan realizar ejercicios con esas gomas y que aumenten su consumo diario. Estupendo. Bueno, pues no sé si queréis añadir vosotros algo directamente o pasamos al turno de preguntas, que ya tenemos algunas preguntas. Yo, de todas formas, tenemos un pequeño vídeo, no sé si David lo puedes poner, para anunciar un webinar que hay este viernes. Son 20 segundos. Si lo puedes poner y luego pasamos al turno de preguntas. Fenomenal. Bueno, yo que ya que soy mayor, esto me recuerda a los minutos musicales que había antes en la televisión. Nada, bien. Bueno, muy bien. Para tenerlo en cuenta, por si queréis seguir informándonos sobre estos temas, es un webinar que tienen
el viernes, yo creo que es muy interesante. Bueno, pues si os parece, os voy formulando, para que sea un poco más rápido, más ágil, las preguntas que van haciendo. De todas formas, si hay algún matiz, alguna cosa que queréis comentar de lo que habéis ido diciendo, pues también vais vosotros hablando, ¿vale? Entonces, en primer lugar, quería trasladar la pregunta que hace Nieves Salinas, que es del periódico de España. Comenta, se están exponiendo datos que reflejan un preocupante problema de salud pública que viene de años atrás, y la primera cuestión es ¿qué está fallando para que las cifras no mejoren? ¿Por qué no se aborda la obesidad como una enfermedad crónica? Y finalmente, ¿qué datos manejan sobre el impacto que ha tenido la COVID en personas con obesidad? En cuanto a hospitalización, muertes, también pregunta qué fármacos existen actualmente para abordar esta enfermedad. Son 4 preguntas, si queréis ir contestando alguna de ellas y yo voy recordando si se os olvida alguna de estas. En primer lugar, yo creo que ¿qué está fallando para que las cifras no mejoren? Incluso da la sensación de que van empeorando con el paso del tiempo. Pues quien quiera contestar. Bueno, si me permitís, yo creo que los datos son preocupantes, se están estabilizando en cierta medida en algunos países europeos, en España también en los últimos años, o sea que eso quizá puedan ser buenas noticias, aunque siguen siendo enormes las cifras y tampoco indican que se frene, porque no hay unas políticas claras para frenar la obesidad. En ese sentido, lo que desde SEDO y como comentaba desde el Parlamento Europeo, el Grupo de Interés, lo que se intenta promover son planes nacionales que incluyan pues, desde la formación, por ejemplo, de los especialistas profesionales de salud y los médicos de atención primaria también incluidos, que son los primeros que están al frente, ¿no? Que haya una mayor formación en obesidad específica, en obesidad, y que se organicen estos grupos multidisciplinares para el tratamiento, conexionados entre sí para el tratamiento, además de las medidas de prevención y la información a toda la población y la educación, ¿no? Y respecto a las cuestiones sobre COVID, los datos sobre todo son de Estados Unidos y en ese caso, por ejemplo, de las hospitalizaciones que ocurrieron en ese país, el 30% eran atribuidas a obesidad, en el caso de COVID. O sea que, y yo creo que eso es paralelo a lo que sucede en España, aunque no hay cifras hasta donde yo sé de esas hospitalizaciones, ¿no? Pero sí que hay un mayor riesgo y por tanto esto sí que tenemos la prueba evidente de que esto es así. Sí, mis compañeros quieren añadir algo. ¿Quieres añadir algo? En la encuesta que hicimos el año pasado sobre el impacto de confinamiento sobre el peso de la población española, también observamos que en los primeros meses ya en más de la mitad de la población, bueno, 51%, había ganado entre 1 y 3 kilos de peso, y probablemente eso ha continuado durante todos los meses posteriores, ¿no? El teletrabajo, el acceso más rápido, más cercano a la comida, salir menos a la calle, menos acceso a los gimnasios. Claro, si a eso le añadimos que la obesidad, el exceso de peso es factor de riesgo para un COVID más grave, pues proponíamos nuestra sociedad pues que no solamente teníamos que protegernos de distancia social, de lavado de manos, de mascarillas, sino también había que hacer una campaña, incidir claramente en la prevención de esa ganancia de peso por el confinamiento. En cuanto al tratamiento farmacológico, que era otra de las preguntas sobre las herramientas que disponemos para el tratamiento de la obesidad, bueno, pues probablemente en los últimos años cada vez vamos a tener más herramientas farmacológicas que nos van a ayudar con nuestros pacientes. Actualmente disponibles, comercializadas en España, pues tenemos un inhibidor de la lipasa ya conocido, el Orlistat, tenemos un fármaco que actúa, dos grupos de fármacos que actúan a nivel cerebral. Uno de ellos, que es probablemente el más utilizado, es un fármaco que se llama agonista del receptor de GLP-1, de una hormona que tiene una serie de mecanismos que actúa a diferentes niveles, pero sobre todo aumentando la saciedad y hace que el paciente tenga menos apetito. Y es un fármaco de la misma familia, pero de una posología diferente, semanal, ya está comercializado en otros países del mundo y se está viendo que tiene
unos beneficios importantes en cuanto a la pérdida de peso junto con intervenciones en el estilo de vida. Y eso creo que es un mensaje clave que hay que hacer llegar a la población, y es que el tratamiento farmacológico sin un cambio en el estilo de vida, sin unas modificaciones dietéticas y un incremento en la actividad física, pues probablemente no tenga todos los beneficios que podrían tener si se hace todo adecuadamente y de una manera conjunta. Por sumar a lo que ha comentado la doctora, todos los estudios a largo plazo que se han visto, en aquellos en los que se hace un abordaje integral, interdisciplinar de la enfermedad como tal, integrando la farmacología, la parte médica, la nutrición, la psicología y el ejercicio, son los que presentan mejores resultados para disminuir los porcentajes de grasa o de personas con obesidad. De verdad, además incluye una serie de hábitos muy concretos que debe incluir con la mejora de la alimentación fundamentalmente y el aumento de la actividad física como punto importante. Creo que es también el trabajo que es de la SEDO, con equipos multidisciplinares como tenemos interdisciplinares, en este caso estamos abordando y apostando por ello para trabajar con personas con sobrepeso y obesidad. Un poco en relación con las respuestas que habéis dado, dos aspectos que yo creo que son importantes y que también estaban preguntando los asistentes. Financiación de esos fármacos, si existe o no existe y cómo está. Y luego Enrique González en concreto sobre el tema de prescripción de ejercicio físico nos comentaba, y Enrique González de Idenfarma, nos comentaba si se hace una prescripción adecuada de este ejercicio físico desde las consultas médicas y se hace un seguimiento como puede existir un seguimiento cuando se impone un tratamiento farmacológico. Esos dos aspectos está bien que quiera contestar. Es una pregunta totalmente pertinente. Yo creo que realmente uno de los problemas que tenemos es el que no podemos prescribir en la receta electrónica el ejercicio, pero hay una iniciativa en Pamplona que, bueno, pues conocida en servicio de endocrinología de un hospital de Pamplona, donde sí que han conseguido implementar el ejercicio dentro de su tratamiento electrónico, de su hoja electrónica, como tenemos aquí, la receta electrónica, ¿no? Tienen conciertos con gimnasios que pertenecen al área de ese centro hospitalario, de tal manera que prescriben el ejercicio pues 1 hora cada 2 días o 150 minutos al día o lo que considere el médico oportuno. Yo creo que es una estrategia que deberíamos copiar el resto de comunidades autónomas y que se debiera implementar igual que el tratamiento farmacológico, por supuesto. Y en cuanto a la financiación, bueno, pues el doctor Lecube, que ya lleva tiempo en la SEDO, pues saben que desde la sociedad se está intentando por todos los medios que como enfermedad crónica, que es la obesidad, las personas con obesidad tengan la posibilidad de que se les financie este tratamiento. Yo no sé si quieres añadir algo más, Albert. No, bueno, sí. Es cierto, por mucho que la Comunidad Europea reconozca la obesidad como una enfermedad crónica y recidivante, eso luego tiene que pasar a cada uno de los países que la componen y ese reconocimiento en España todavía no se ha producido y por tanto cualquier atisbo de financiación de los tratamientos no actualmente está descartado. En cuanto a la prescripción de ejercicio físico, salvo casos puntuales como el que la doctora Arriel ha comentado, sí que hay que decir que no hay profesionales de la actividad física, del ejercicio, ni en los ambulatorios, ni en los hospitales. Es una carencia como es, aunque en menor grado, el tema de nutricionistas, diplomados graduados en nutrición humana y dietética. En los ambulatorios y en los hospitales hay algunos casos que sí que se dispone, pero son profesionales totalmente necesarios para la lucha contra la obesidad que no están totalmente implementados en la asistencia sanitaria de nuestro país. Sí, yo por último indicar en la parte de ejercicio cada vez más áreas de endocrinología, como el doctor Lecube, pues de Madrid, con la doctora Arriel, derivan o están intentando derivar a centros deportivos, como indicaban, de salud, por lo menos en la zona, conozco tanto Madrid como Navarra, incluso Granada, se intenta derivar
Nosotros desde SEDO tenemos una plataforma que es TEO, en la que diferentes profesionales de todas las áreas, nutrición, entrenamiento, psicología, dejan o se integran ahí, dejando decir sus datos de contacto para que todas aquellas personas con obesidad, sobrepeso, que necesiten buscar profesionales de este tipo, o incluso profesionales médicos que necesiten en su zona encontrar profesionales de un área muy concreta, puedan acceder a esa, es como una base de datos, para que puedan encontrar profesionales especializados y puedan derivarlo. Y creo que es una muy buena iniciativa que tenemos desde SEDO para poder facilitar a todas estas personas el encontrar a profesionales cualificados que les ayuden a poder trabajar y poder mejorar su calidad de vida, que es el objetivo final de todo esto. Vale, si os parece, junto también varias preguntas que abordan otro aspecto que no se ha tocado mucho porque estaba un poco más centrada esta encuesta en ejercicio físico, pero también nos preguntan sobre el tema de la alimentación. Entonces, por ejemplo, Alberto Soler, de una regional de Murcia, nos comenta si no creemos de alguna forma que debería de promocionarse también una visión en la que se tenga más en cuenta la alimentación equilibrada, ¿no? Para pues perder peso o lo que supone en el ámbito de la obesidad. Y en esta misma línea, Rafael Ibarra de ABC os pregunta cuál es el papel de las compañías alimentarias en esta situación tan preocupante y si son proactivas a la hora de promover hábitos realmente saludables. Y enlazando con esto, quisiera saber si el Nutri-Score es un sistema que realmente es eficaz para atajar este problema. Tres cuestiones, pero bueno, más o menos en el mismo área temática. A ver, yo me atrevería a decir que, afirmar que obviamente no podemos tratar la obesidad únicamente con el ejercicio. Requiere un abordaje mucho más global, que requiere nutrición equilibrada, hipocalórica en los casos necesarios, actividad física, más horas de sueño, menor estrés, incrementar el nivel socioeconómico de la población. Todo eso tiene que influir y acceso a los fármacos. Es un abordaje global, no podemos potenciar únicamente uno de ellos y hoy nos centramos en el ejercicio porque era el motivo de la encuesta. En cuanto a las empresas del sector alimentario, las sensibilidades son diversas y en función de cada una de estas sensibilidades pues actúan. Obviamente todo lo que favorezca la aparición de productos con menor cantidad de azúcar, productos con menor densidad calórica, va a ayudar de una forma u otra a frenar la epidemia de la obesidad. Y el Nutri-Score es una herramienta más. Cuanto más información, cuanto más educación tengan los pacientes y la población en general, más fácil será comprender cómo hacer una dieta equilibrada, qué productos escoger del supermercado y, por tanto, comer de una forma más saludable. Y eso también tiene un impacto en la salud de la población. Yo querría... iba simplemente a comentar lo del manejo holístico de la obesidad, que tendría que pues implementarse porque es lo más importante, ¿no? Lo que ha comentado Albert, un abordaje integral de todas las ramas y de todas las patas que están carentes en estas personas. Yo quería añadir que en línea con ese tratamiento holístico que remarcaba la doctora Friel, hay que considerar un tratamiento personalizado, porque hay muchas formas de obesidad y hay muchas formas de personas con obesidad. Y esto yo creo que es importante para tener en cuenta. Respecto a los aspectos relativos a nutrición, no solo es relevante las compañías que producen, pues que están en el ámbito de la nutrición, sino también lo que se hace desde la información a las personas, ¿no? Hay un proyecto de ley general de comunicación audiovisual, que son desde las políticas, quiero decir, ¿no? Que se puso en marcha en diciembre de 2021, que hace referencia específica a menores y tiene como objetivo reducir las comunicaciones relativas a alimentos y bebidas ricos en grasas y azúcares. Este tipo de iniciativas desde el ámbito político son fundamentales para también contribuir no solo a hacer recaer esto sobre las compañías alimentarias, sino también desde la gestión política, que se establezcan unas líneas que ayuden a que estas medidas necesarias se pongan en marcha. Y respecto al Nutri-Score, yo creo que hay que tener es cierto que hay que tener un registro, ¿no? O unas normas
que deben estar adaptadas a nuestra forma habitual de alimentación en nuestro país, a dieta mediterránea, y que deben incidir también en la calidad, pero también en la cantidad, porque se ha planteado cierta controversia al respecto y en ese sentido yo creo que también es importante recordar la cantidad, que también es importante a tener en cuenta en estas dietas, ¿no? Porque algunos productos pueden ser nocivos en cantidades más elevadas, ¿no? Solo una última aportación, totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Indicar que la encuesta lo que ha quedado muy reflejado, sobre todo por el score que ha salido en qué le preocupaba a las personas o cuál pensaban que era la principal causa por la que tenían ese exceso de peso, y indicaban que no hacían ejercicio con un 31%, por encima, muy por encima del comer mal, que normalmente las personas con sobrepeso o obesidad ya intentan comer mejor y se les transmite, como decía el doctor Lecube, con dietas hipocalóricas o que se adapten, muy personalizadas, cada vez mucho más personalizadas, pero tenemos claro que el ejercicio va a potenciar, reforzar y que mejore el resultado de esas acciones. Solo hacer dieta o mejorar la alimentación a largo plazo no va a tener el éxito que estamos buscando. Necesitamos una combinación de ambas, porque el ejercicio va a ser clave para potenciar la acción metabólica del cambio de los hábitos nutricionales y personalizar cada vez más esos tratamientos. No hay un entrenamiento específico o un entrenamiento único para perder peso, no hay una pauta nutricional única para perder peso, sino que es una combinación de diferentes herramientas farmacológicas, nutricionales, de ejercicio y psicológicas las que van a provocar el éxito del tratamiento o de que esa persona mejore su calidad de vida y su salud. Si os parece, y para ahorrar también tiempo y terminando, tenemos varias preguntas y las voy también uniendo, enlazando de alguna forma. Por ejemplo, Ángeles Gómez del Confidencial insistía en un aspecto que ya habéis abordado, que es el de la financiación de fármacos, pero eso también detallaba algo importante en este campo, que es que hay que tener en cuenta que la gran parte de la población obesa tiene pocos recursos, o sea, se asocia con bajos recursos, es un efecto que habéis visto habitualmente. Bueno, pues de alguna forma, si se tiene eso también en cuenta, porque son personas que no pueden adquirir a lo mejor esos tratamientos o acceder a gimnasios, entonces, bueno, yo creo que es un aspecto que, por si queréis valorarlo. Y también Ángel nos comentaba el tema de los equipos multidisciplinares en la atención primaria para tratar la obesidad. ¿Por qué no existen? O cómo se debería hacer, pues, para fomentarlos de alguna manera. Y en esta línea, Eva Fariña, que es periodista freelance, nos comentaba un poco, preguntaba qué os parece la función que puede jugar el médico y enfermería de atención primaria en el manejo de la obesidad. ¿Quién quiere? Si queréis, empiezo por la última. Me parece fundamental la implicación de atención primaria, sobre todo en el diagnóstico precoz de las personas con obesidad, porque uno de los aspectos que también se ha visto y que sabemos es que se tarda mucho tiempo desde que la persona con obesidad conoce su problemática hasta que acude a un especialista, a un médico para consultar ese problema, de media casi 6 años, con lo cual el hecho de que se implicase más a la atención primaria en esta patología, pues probablemente nos ayudaría a un diagnóstico precoz y por tanto a un abordaje multifactorial, como comentábamos, integral, de una manera mucho más antes en el tiempo, evitando complicaciones a medio y a largo plazo. Por tanto, el tema de atención primaria implicado en la enfermedad crónica, obesidad, yo creo que es fundamental, sobre todo para un diagnóstico precoz, para esas medidas higiénico-dietéticas, recomendaciones de cambios en el estilo de vida, etcétera, etcétera. Yo creo que es fundamental. En cuanto a la financiación, bueno, pues ya lo hemos comentado que va a depender de cada país y en este caso, pues tenemos la mala suerte de que no es financiado por nuestro sistema de salud sanitario. Lógicamente, como comentábamos,
aquellas personas con menos medios son las que no se van a poder beneficiar de este tratamiento y en ocasiones, bueno, a lo mejor no es lo más adecuado, pero se les propone un tratamiento con un cambio en el estilo de vida, a lo mejor de menos tiempo del que necesitan, por lo menos para motivar a esa pérdida de peso que pueden tener más tempranamente con un tratamiento farmacológico. Realmente es complicado y muchas veces desde el punto de vista de la práctica clínica diaria enfrentarnos a esas situaciones donde a veces nos es complicado explicarles a los pacientes que tienen un problema, que necesitan una solución y que nosotros como especialistas pues el tema farmacológico no les podemos ayudar de ninguna otra manera. Realmente yo creo que es un tema que se debería debatir y debería salir a palestra para intentar ayudar a nuestros pacientes. Hay algunas iniciativas de desarrollo en investigación de educación de la población menos favorecida a nivel económico en el sentido de formación para dieta. Y son iniciativas que pueden tener un buen futuro porque se basan en el uso de productos de cercanía, economía sostenible, etc. Entonces, fomentando, por ejemplo, la educación en ese ámbito, también se pueden conseguir resultados importantes. Una de las cosas que también se sacaba de la encuesta era que un cierto porcentaje de personas, hasta un 20%, que no está mal, no hacían ejercicio porque aducían que no había zonas para hacer, zonas para caminar, etc. Entonces, las políticas urbanas también pueden estar dirigidas a facilitar que esas personas que por diversas razones económicas o comentaba también César, por razones de autoestima, no acuden a los gimnasios, pues que tengan esos sitios públicos donde poder hacer ejercicio físico, ¿no? Es otra de las políticas que se pueden implementar. Yo creo en este sentido. Perdón, Paco, que intercorte solo por poner un punto que decía la doctora Malagón. Ahora mismo a nivel por el tema económico, sin duda alguna es un problema porque las clases sociales más desfavorecidas sufren más problemas de sobrepeso y obesidad, pero de verdad ahora mismo voy a decir, solo YouTube, que es un canal abierto, se pueden utilizar multitud de opciones que se pueden practicar, como decía, en cualquier parque, en cualquier sitio, y ya le digo, hay material, gomas elásticas que llamamos Superban, que son súper baratas, de 10-12 euros, que es un precio muy asequible y que han demostrado a nivel científico en diferentes estudios que demuestran que tienen la misma intensidad de acción a nivel muscular y metabólico que si cogieran una pesa en un gimnasio, equipararlo con entrenamiento de fuerza. Con lo cual, lo que hay que buscar también es un poco de educación en ese sentido y yo tengo claro que desde la parte médica, desde la consulta, los médicos apuestan por esa parte, desde SEDO lo transmitimos, el que hay opciones, que tienen opciones para poder mejorar su condición, porque al final esto es una cuestión de salud, no es una cuestión estética realmente, aunque al final es lo que se afecta, pero es una cuestión de salud con ellos. Si os parece, os traslado la última pregunta ya para ir cerrando, que también versa sobre un mismo aspecto, que es la atención primaria, lo que pueden hacer los médicos de primaria. Montserrat Redondo y Ángeles Gómez os querían preguntar sobre este tema. Primero, bueno, como veis, que puede ayudar a la atención primaria, sobre todo pues, dada su situación, están sobresaturados con muchísimas listas de espera, muchos pacientes que atender cada día y, bueno, si de alguna forma están motivados para poder ayudar a la persona que va con un problema de obesidad. Y luego, en este sentido, en concreto, pues Montserrat Redondo nos pregunta qué pueden hacer estos profesionales de atención primaria en cuanto, por ejemplo, a individualizar la prescripción del ejercicio físico según el perfil del paciente y también incluso en orientación y gestión emocional de la obesidad. Yo diría que atención primaria es esencial en la lucha contra la obesidad, tanto en la prevención como en el diagnóstico, como en el inicio de tratamiento. Pues a los centros especializados nos llegan los casos más graves, que también es la punta de iceberg. Por tanto, el papel de atención primaria es básico. Una parte de nuestro trabajo como sociedad científica es intentar atraer a estos profesionales hacia esta enfermedad, hacia esta patología, hacerla más
más atractiva, más excitante en cuanto al área de conocimiento y que por tanto incrementen su interés en identificar y tratar a los pacientes. Y porque es que la mayor parte de atención sanitaria en nuestro país es primaria. Y en cuanto a su capacidad de favorecer la actividad física, de individualizarla, el sistema motivacional, son aspectos, como hemos dicho, de la parte holística del tratamiento de la obesidad. Y ahí sí que todos, primaria y especialistas, tenemos que aprender. No hay en nuestra carrera, en nuestra carrera no hay ninguna asignatura dedicada a implementar la actividad física, ni tampoco el aspecto motivacional, salvo que me equivoque en alguna forma apuntada en alguna universidad, pero son aspectos que tienen que fomentarse en la formación de los propios profesionales, ya desde la propia formación médica. Totalmente de acuerdo con el doctor Lecube. Yo creo que puntualizando simplemente, pues en aquellos pacientes que acudan a las consultas de atención primaria por otros motivos, ya sea una reagudización de una bronquitis crónica, depresión o cualquier otro motivo, si el paciente presenta un grado de obesidad, que el médico de familia se lo haga saber para que ese diagnóstico precoz incluya ya una serie de recomendaciones asociadas a los tratamientos para otras comorbilidades. Es decir, que no olvidar como diagnóstico la obesidad para que para ello se tomen las medidas farmacológicas y no farmacológicas, sobre todo iniciales de entrada. Estupendo. Bueno, pues yo si no tenéis algo urgente que añadir, si os parece podemos despedir para no prolongar mucho más y robar más tiempo a vosotros y al resto de asistentes, de periodistas que han tenido la amabilidad de acompañarnos. Reitero mi agradecimiento a todos y bueno, nuestra disponibilidad desde la Sociedad Española de Obesidad pues, para añadir cualquier información, aclarar cualquier información en relación con este tema. Si os parece, Mar, si quieres despedir. Bueno, simplemente reiterar el agradecimiento por el interés que tienen y por transmitir, porque creo que la idea que hemos transmitido es que la obesidad hay que tratarla como una enfermedad crónica, recidivante, que merece más atención de la que actualmente tiene en España y en otros países. Así que seguro que con su ayuda pues, conseguiremos concienciar más a la población de que este es un problema real que tenemos que afrontar todos. Muchísimas gracias por su asistencia y su atención. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Yo me voy a la consulta ya, rápido. Sí, yo también. A todos. Chao, chao. Bueno, adiós, nada, muchas gracias. Preguntaros solamente, Marc, no estás en Madrid hoy, ¿no? O sea, ¿es Sarona? Sí. Sarona. No, Sarona, no se te escucha. Sarona. Vale.